¿Realmente estamos preparados para el abordaje de las heridas de difícil cicatrización en Colombia? Bienvenidos a InnovaTalks. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de InnovaTalks, el podcast médico de heridas crónicas. Es un gusto poder compartir de nuevo con ustedes. Mi invitada el día de hoy, la jefe Laura Suezca, quien nos ha acompañado en episodios previos. Jefe, ¿cómo está? Hola doctora, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un gusto tenerla aquí. Este episodio está centrado en los principios de tratamiento de las heridas crónicas en Colombia. Soy Marta Ureña Cartagena, médica cirujana, especialista en biología molecular, genética y genómica, y es un gusto poder conversar de un tema tan de actualidad y que tiene un impacto fundamental en la práctica clínica. Es importante considerar que el tratamiento de las heridas de difícil cicatrización en nuestro país y de forma general exige una evaluación integral del paciente donde se deben contemplar estos elementos relativos con las patologías de base, con los factores de riesgo, con los tratamientos que tiene este paciente, el entorno, sus cuidadores, la red de apoyo. ¿Qué otras cosas son importantes para usted, jefe, en esta consideración? Bueno, doctora, recordemos que como en capítulos anteriores hemos hablado de los consensos, es importante tener en cuenta que siempre que vamos a hacer el abordaje de un paciente con una herida de difícil cicatrización, debemos tener en cuenta la evidencia científica. Y hay varios consensos, como lo mencionamos en capítulos anteriores. Está el Timers, actualizado en 2019, está Wound Preparation del 2021, que nos habla de principios que debemos abordar en los pacientes. Muy bien, si traemos a colación el consenso de Wound Bed Preparation, hay 10 elementos fundamentales que contemplan no solo el entorno, sino contenidos puntuales de elementos básicos de gestión de la herida, pero que de forma clínica el abordaje ha sido contemplado más generalizadamente a partir del 2019 que aparece el consenso Timers, ¿es correcto? Sí, doctora, el consenso Timers realmente aparece en el año 2003 y se ha venido evolucionando. El consenso Time inicialmente es un acrónimo que describe la preparación del lecho de la herida con 4 letras. La T hace referencia al tejido no viable, la I hace referencia a la inflamación y a la infección en el lecho de la herida. La M hace referencia a la gestión del exudado o de la humedad, la E al cuidado de los bordes, pero en el 2019 ellos se dan cuenta que no es solamente suficiente abordar estos 4 aspectos, sino que en los pacientes también se deben abordar terapias de regeneración cuando estas lesiones no logran salir de esa etapa de difícil cicatrización, se quedan en la fase inflamatoria de la cicatrización y incluyen también los factores psicosociales del paciente para ser abordados. Muy bien, volvamos un poco al inicio del acrónimo TIME, que se recoge y se amplía en el consenso Timers 2018-19, en virtud a que si bien la gestión del tejido no viable involucra todos aquellos elementos que lleven a la remoción y al desbridamiento correcto de este tejido por medio de la metodología óptima para cada paciente. No siempre se debe considerar un desbridamiento de características quirúrgicas, sino que hay otros tipos de desbridamiento, el desbridamiento enzimático, el desbridamiento osmótico, el desbridamiento químico, que ofrecen alternativas de resolución para eliminar el tejido no viable, concretamente el tejido necrótico y el tejido esfacelar, dado que una herida colonizada por ese tipo de tejido no lleva un adecuado cierre. La I, que está relacionada con la gestión de la inflamación y de la infección, las heridas no cierran en virtud a los tratamientos antibióticos, son coadyuvantes, pero sí el efecto inflamatorio persistente que está dado por la carga bacteriana debe ser contemplado y tratado. La M, en relación con la gestión de la humedad, si me corrige jefe, las heridas por concepto general cierran en ambiente húmedo controlado, ¿es así? ¿Es correcto? Sí, doctora. Y en la gestión de la humedad es importante, muchas veces subestimamos este tema, pero una herida que tiene
ya de base tiene inflamación, tiene carga bacteriana, si no gestionamos la humedad, y es decir, el exceso de exudado, pues esta herida va a ser muy difícil que migren todas esas células que nos ayudan al proceso de cicatrización. Entonces, muchas veces dejamos de lado, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencias venosas, lesiones vasculares, la terapia compresiva, que es tan importante en estos pacientes para gestionar el edema. Cuando gestionamos el edema, la inflamación, ayudamos a disminuir el dolor en estos pacientes y los tiempos de cicatrización se acorta. Está demostrado que usar sistemas de compresión acorta el tiempo de cicatrización por lo menos en 2 y 3 meses en los estudios que se han realizado. Muy importante también el efecto de cuidado extremo y conservación de los bordes de la herida, porque como lo cuenta Jefe, todos los elementos que lleven a un exceso de humedad hace que el borde, que es el sitio activo de la herida, las heridas cierran de la periferia hacia el centro y el borde es la zona biológicamente más activa, llevan a que estas células que se encuentran allí intentando regenerar un nuevo tejido se tomen mucho más tiempo, porque exige una gestión adicional del ambiente húmedo que es igual de desafiante que una herida seca, ¿no? Totalmente, doctora. Y retomando el tema de los bordes, muchas veces nosotros nos enfrentamos a pacientes que tienen heridas de difícil cicatrización y nos preguntamos por qué la herida no cierra a pesar de que usamos tratamientos avanzados en el cuidado de heridas, y nos olvidamos de gestionar el cuidado de los bordes. Unos bordes que están envejecidos, que están sobreelevados, que no están adheridos al lecho de la herida, que están invertidos, inclusive no van a facilitar esa migración principalmente de fibroblastos, que son las células importantes para lograr la epitelización en la herida o que cicatricen un 100%. Entonces muchas veces dejamos de lado el cuidado de los bordes y nos centramos más en tratar otros factores que también son igual de importantes, pero el cuidado de los bordes siempre debemos tenerlo presente, porque, como mencionaba doctora, si no activamos ese proceso de cicatrización desde los bordes, las heridas van a tardar mucho más tiempo en cicatrizar. De hecho, recordaba que en estos días estaba leyendo un artículo de una doctora española, Elena Conde, y ella hace referencia al cuidado de los bordes en las heridas. Por ejemplo, en heridas que vemos que se empiezan a agrandar, ¿cierto? Empieza a aumentar su tamaño. Ese es un signo de alarma que nos está diciendo la herida no está evolucionando adecuadamente. Heridas que tienen los bordes violáceos, necróticos, también nos está dando un signo de alarma que no evolucionan adecuadamente. ¿Qué otros factores deberíamos mirar en los bordes, o para decir que los bordes están avanzando adecuadamente? Que los bordes estén adheridos al lecho de la herida, que estén lo más nivelados, ¿sí?, a la superficie, exactamente, que tengan un color rosado, un poco brillante. Que no sangren con facilidad, es otro elemento, doctora, fundamental. Tampoco que estén cubiertas de muchas capas de queratina, porque pues no le permite al tejido activo tomar su adecuado espacio. Y en el concepto de las terapias de regeneración celular, que se involucran todos aquellos elementos que interactúan de forma directa con la matriz extracelular, que cobra valor, dado que una vez se surte la lesión hay una destrucción completa de la arquitectura de la matriz, que está fundamentalmente constituida por elementos proteicos, base de colágenos, que hay 20 tipos distintos de colágenos, algunas proteínas adicionales, fibronectinas, vitronectinas y demás, que están sustentados por un andamio de azúcares muy complejos, y que una vez se presenta la lesión lleva a una total pérdida en la conservación equilibrada de esta estructura, y que actualmente contamos con terapias para tratamiento que involucran directamente la matriz extracelular, ¿es así? Exacto, doctora, sí. El tratamiento ha venido evolucionando y las terapias de regeneración pueden influir principalmente a nivel de la matriz extracelular, como lo comenta. También tenemos terapias ya más avanzadas con tratamientos como con células madre, oxigenoterapia, recordemos hiperbárico. Exacto, recordemos que en las terapias de regeneración también son importantes los factores de crecimiento que actúan a nivel de la matriz extracelular.
Otras terapias, por ejemplo, son los injertos autólogos, también están descritos como terapias avanzadas, ¿sí? Y todos los dispositivos o apósitos que nos ayudan al control de unas sustancias importantes en el lecho de la herida, que son las proteasas, que cuando una herida se queda en esa fase inflamatoria de la cicatrización, pues van a estar elevadas. Entonces nos ayudan a hacer también un control de esas proteasas. Muy bien. Y la S, que es el último pilar del acrónimo TIMERS, que está relacionada con el entorno psicosocial del paciente, que toma tanta relevancia en este momento actual, toda vez que pues, un paciente es una familia, es una sociedad, es un impacto real en la calidad de vida de ese ser humano que tiene una condición que afecta de forma importante su funcionalidad, su desempeño laboral, su desempeño familiar, y que debe ser evaluado de forma individual para estructurar un programa de tratamiento que involucre todos estos elementos. De igual manera es importante considerar que para llevar una evaluación de la evolución de estas lesiones, de estas heridas de difícil cicatrización, se han definido diferentes tipos de escalas en virtud a la etiología, a la causa principal de las mismas. Es así, como tenemos para las úlceras venosas, pues tenemos la escala clínica, la clasificación clínica CEAP, que define el estadiaje de la enfermedad venosa como tal hasta la aparición real de las lesiones, ulcerosas. Tenemos en el síndrome de pie diabético diferentes escalas, la escala de PEDIS, la escala de Snellian latinoamericana, que involucra elementos mucho más dinámicos. Tenemos las escalas de medición de humedad, en varias de ellas tenemos muchas más escalas, ¿no, jefe? Claro que sí, doctora. Otras escalas de valoración que podemos abordar para mirar cómo está el avance de la cicatrización en las heridas de difícil cicatrización son la escala, por ejemplo, Reshbesh 2.0, que es una escala que crearon en España, pero fue validada y adaptada para el contexto colombiano en el 2019. Y nos habla principalmente de varios ítems que podemos abordar, como el tamaño de la herida, el tejido, el lecho de la herida, los bordes, el exudado, y mide 14 ítems de inflamación en el lecho de la herida. Otra escala es Dominate o Dominate, que nos habla de todo el tema, digamos, aborda desde la patología de base del paciente, aborda la descarga que hay que hacer, por ejemplo, en los pacientes con lesiones en pie diabético o lesiones por presión. Nos habla también de la gestión del exudado, de la humedad, los medicamentos que tienen los pacientes, como lo hablábamos en el primer episodio, ¿sí? Que son muy importantes. El edema, no siempre el edema puede ser por insuficiencia venosa. Debemos evaluar cuál es la causa del edema, ¿sí? Si es más una causa cardíaca, enfermedad renal crónica. Claro. Nos habla también, por ejemplo, de todo el tema que tiene que ver con la nutrición del paciente, como ya lo hablábamos anteriormente, que es muy importante. Entonces son escalas muy completas. Y está MOIST también, ¿no, jefe? Sí, MOIST realmente fue publicada, hicieron una actualización, fue publicada ahorita en el 2024 por el doctor José Luis Lázaro de España, y aborda también el tema de la humedad, la descarga, aborda 4 temas importantes. Muy bien. De todo esto que estamos conversando, hay un elemento fundamental y que es transversal y que está relacionado con el cuidado continuo del paciente. No debemos perder de vista que tenemos un ser humano con una condición impactante que determina su calidad de vida, que tiene una red, una familia, etcétera, pero que exige un soporte y un cuidado en manos óptimas, idóneas, basado en la evidencia científica, pero que no podemos solamente evaluar un paciente y dejarlo allí, a que esperar que la magia suceda, porque en las heridas no pasa eso y en las de difícil cicatrización tal vez menos. Abordar la red de apoyo, conversar con su familia, mirar qué determinantes sociales se pueden intervenir. Muchas veces se requiere el apoyo también de forma interdisciplinaria de trabajo social,
de nutrición, de psicología. El cuidado de las heridas exige un grupo relacionado y que actúe de forma interdisciplinaria para lograr el mejor desenlace para el paciente y su familia. En síntesis, el día de hoy abordamos los elementos determinantes en el tratamiento de las heridas basados en 2 consensos mundiales. Uno, el Wound Bed Preparation del 2019 y el consenso Timers de 2018 y 2019. No debemos perder de vista el cuidado continuo del paciente, que exige no solamente la evaluación de las condiciones de la herida, sino una visión holística del paciente y su entorno, y las recomendaciones de evaluación para la gestión de las heridas dependiendo de su etiología, basados en las escalas definidas para cada una de ellas. Jefe, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Esperamos verla muy pronto. Gracias a todos por conectarse con nosotros. Este es InnovaTalks, el podcast médico de heridas crónicas. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, jefe.